¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión les voy a decir brevemente cómo escoger su cable. Lo primero que tienen que hacer es calcular y después de eso lo que tienen que hacer es seleccionar. Entonces, podemos elegir el conductor dependiendo el nivel de corriente eléctrica. ¿Cuánta corriente eléctrica va a tener el circuito? Todo va a depender de la carga, o sea, del equipo. ¿Cuántos watts consume? Y dependiendo de eso vamos a tener los amperes, la corriente eléctrica. Este sería el primer criterio, la ampacidad. Y dependiendo la distancia que esté, por ejemplo, aquí tienen su centro de cargas, sus interruptores termomagnéticos o como decimos en México, pastillas. El término correcto es interruptores termomagnéticos. Tienen su centro de cargas y la última carga está a 15, 20, 30 metros. Eso puede afectar el nivel de tensión eléctrica, o sea, puede afectar el voltaje, como más comúnmente lo conocemos. Entonces, si baja el voltaje, eso no le conviene a las cargas, a los equipos, porque pueden funcionar de forma que no es correcta. Entonces, también tenemos que seleccionarlo por caída de tensión. Nosotros debemos procurar, es una sugerencia muy buena, que sea menos del 3%. Menos del 3% de caída de tensión. Para el primer criterio vamos a escoger la fórmula I es igual a P, que son los watts, entre V, que es la tensión eléctrica o voltaje, por el FP, que es el factor de potencia. Entonces, vamos a suponer que tenemos una carga de 1200 watts. Va a ser un circuito exclusivo para un horno de microondas, o para una licuadora, o para una parrilla de inducción, lo que sea. Entonces, será de esta forma. 1200 watts, que es el equipo, tiene esa potencia eléctrica. Tenemos 127 volts por 0.9. ¿Por qué 0.9? Siempre ponemos 0.9. Porque este es el factor de potencia mínimo aceptable. Si tienes menos de este factor de potencia, la compañía que te suministra la energía te puede llegar a sancionar. No siempre, depende la tarifa que tú tengas. Una tarifa que es doméstica, de vivienda, pues no tiene ese problema. Bueno, entonces hacemos la división, recordando siempre colocar paréntesis, 127 por 0.9. Recuerden, lo primero que se va a hacer es la multiplicación y después la división, para que no les dé otro resultado. Si te dio un resultado diferente a esto, no colocaste bien los datos, ¿sí? Te debe dar 10.49. Entonces vamos a redondearlo a 10.5 amperes. Con esto podemos determinar que el conductor que le corresponde es probablemente un calibre 14 AWG. ¿Qué significa AWG? American Wire Gauge, estándar americano de cable, ¿sí? Que equivale en sección transversal a 2.08 milímetros cuadrados. Y este dato nos va a servir para la caída de tensión. Esa caída de tensión ya la hemos explicado anteriormente, entonces eso será para otro video. Lo único que tenemos que conseguir es que sea menos del 3%. Podemos decir que la longitud, si es de 5 metros, si es de 10 metros, de 12, de 15, muy probablemente, hasta podríamos decir que de 20, muy probablemente no hay ningún problema, ¿sí? Cuando ya sobrepasa de los 20 metros, por lo regular, ya empieza a haber una situación en la que ya debemos aumentar el calibre de este conductor. ¿Cómo corregimos una caída de tensión mayor al 3%? Tenemos que aumentar el calibre del conductor, ¿sí? Bajar el número, porque si bajas el número, el cable se vuelve más grueso. Entonces, si hubiera una caída de tensión, vamos a suponer que hay una caída de tensión del 3.5%, con que tú aumentes este cable del 14 al 12, esta caída de tensión te aseguro que va a ser menos del 3%. Les digo, estos cálculos de caída de tensión los tengo en otros videos aquí en la página, así que los pueden checar.